Te voy a contar por qué los cambios de ajuste horario de Chile y de Marruecos han hecho que me fallara el import de una base de datos. Pongo la cortinilla y te lo cuento con calma. Vale, pues he hecho un import de una base de datos. En esta base de datos han aplicado unos cambios horarios que han sucedido en el año 2019 que afectan a Chile, a Marruecos y a otros países. Eh, y este cambio del origen de los datos me ha dado este error. Fijaos, el datapump me falla porque no soporta importar de un origen que tiene el tiempo, el ajuste de tiempo de la versión 34 a una base de datos que tiene versión 32. Si os fijáis, yo aquí tengo la versión 32. Si tenemos un Oracle 19, la versión de tiempo que se instala es la versión 32. ¿Qué significa la versión de tiempo? Constantemente en el mundo están cambiando un montón de movidas. Los gobiernos se alinean para utilizar ajustes horarios para aprovechar más la luz en verano, cosas así. ¿Vale? En España, por ejemplo, ajustamos el horario de verano y el horario de invierno, quitando una hora, atrasando una hora, adelantando una hora, para que en principio haya más horas de luz, porque nosotros tenemos un problema estructural. Nosotros nos alineamos el ajuste horario con Berlín, esto lo hizo Franco para tener sus simpatías con Hitler, y arrastramos, digamos, un GMT en una zona horaria que no nos corresponde. ¿Qué pasa en países o qué pasó en Chile? En el 2019 se decidió que el cambio horario, en vez de afectar a 3 meses como afectaba antes, afectaría a 5. Y eso implica que las bases de datos y los sistemas informáticos tienen que adaptarse a que en Chile se tomase la decisión. En paralelo también, y estos son cambios que corresponden a la versión 33 del tiempo, del time zone mundial, Marruecos decide que pasa a ser del GMT 0 al GMT más 1. Ya el horario de Greenwich más 0 pues está en el más 1. Y en la versión 34, de la versión 33 a la versión 34, deciden que además sí harán ajuste horario con el principio del Ramadán. Diréis, ¿y esto a mí qué me importa si vivo en España? Pues importa porque las bases de datos utilizan una versión de todos los módulos de tiempo unificada a nivel mundial. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros aplicamos un parche de release upgrade, cuando subimos de la versión 19 que viene con la versión 32, subimos a 19.19 de la base a 19.19, 19.20, 19.22, no se ajusta automáticamente, no se instalan automáticamente las actualizaciones del soporte de tiempo. ¿Por qué? Tiene una razón, precisamente por eso. Porque cuando nosotros tenemos campos que son de tipo timestamp con timezone, en el cual el campo tiene timestamp with local timezone, tiene la hora local, se debe aplicar el criterio de tiempo que haya para esa región, para ese país. Y si yo tengo la versión 33 que incluye el nuevo cambio de horario de Chile, yo voy a tener una interpretación de cuál es esa hora a nivel global distinta de la que tenía en versión 32. En la versión 34 además aparecen un montón de cambios más. Pero es que, insisto, si nosotros hacemos un export de una base de datos que está en versión 32 del tiempo, no vamos a poder importar a una versión anterior. Si importamos en este caso de una versión 34, no vamos a poder importar, si exportamos de la versión 34, no vamos a poder importar a una versión 32. ¿Y qué nos va a tocar? Nos va a tocar actualizar el módulo de tiempo en esa base de datos. Y cuidado, porque esto se nos va a propagar. Si yo en esta base de datos aplico la versión 34 de tiempo, cuando yo haga un export de esa base de datos, no voy a poder importar en un destino que no tenga la versión 34 como mínimo. Entonces, hay que tener en cuenta primero las implicaciones que tiene subir el DST y la segunda, que esto debo tenerlo actualizado. No siempre me van a afectar las cosas, pero por ejemplo en España a nivel político se estaba hablando si dejábamos de atrasar o retroceder los relojes en verano y en invierno. Si España abandona esta configuración de DST, de Daylight Saving Time, de ir ajustando la hora del reloj cuando llega el verano, cuando llega el invierno,
tendría que aplicarse toda una codificación para el tratamiento de los timestamp para reflejar este cambio, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a contar cómo se hace. Es en paralelo totalmente a la versión del parche. Esto quiere decir, cuando nosotros nos bajemos el release upgrade de la última versión, en la 19.21, la 19.22, vamos a tener los módulos de tiempo, los vamos a tener en una carpeta y nosotros decidiremos cuál queremos aplicar. Por defecto nos aplicaría el último, tal cual. Nosotros ahora vamos por la versión 40. Y luego os diré todos los cambios que ha habido a nivel mundial en estos sistemas de tiempo. Vamos a ver cómo aplicar estos parches y lo voy contando. Lo primero, me voy a soporte y me voy a cómo aplicar el DST versión 34 para la base de datos Oracle. Aquí me cuenta qué cambios ha habido en la versión 34, a partir de la versión 33, si os fijáis. Brasil ya no hace el ajuste de horario. Palestina mueve la primavera, el inicio de la primavera del 30 de marzo, lo mueve al 23 de marzo. Esta ciudad que es Metlakatla, ¿vale? Se vuelve a unir al tiempo de Alaska y, bueno, pues otras modificaciones. Fijaos, Marruecos continúa ajustando reloj con el Ramadán. Todos estos ajustes están implementados en el paquete, en el parche de tiempo versión 34, y lo que tendremos que hacer es descargarnos el parche e instalarlo. Vamos a por el parche en sí. Estamos en versión 19. Vamos a descargarlo. En este caso, como es mi ordenador local, pues tendría que bajarme pues Windows 34 y tengo las versiones del parche para 19, 12, 11, 12.1 y 12.2. Me la bajaría para versión 19 y es download. Y ahora os explico. ¿Cuál sería el procedimiento para instalarlo? O patch, se puede hacer en caliente, no es necesario parar la base de datos para instalar todos los binarios del DST, pero en el momento en que nosotros vayamos a hacer la instalación o el upgrade de los sistemas de tiempo a la base de datos, punto 1, vamos a tener que parar, obligatorio parar. No solo obligatorio parar, vamos a tener que parar y el sistema hace una parada 2 veces. ¿Por qué? Porque lo hace en modo upgrade. Ese cambio es un cambio del funcionamiento del núcleo del motor de Oracle. Por lo tanto, para la base de datos, ahora veremos los scripts, los arranca en modo upgrade y a partir de ahí vuelve a hacer otro reinicio para tener un arranque limpio. O sea, tenemos que contar con una parada que hace dos shutdown startup. Y una segunda cosa, si nosotros tenemos un Active Data Guard, tened en cuenta que estos cambios al arrancar en modo upgrade no se van a propagar, no van a ser visibles en el Active Data Guard. Entonces, este pasivo en modo solo lectura, tendríamos que parar el Active Data Guard, abrirlo en modo Data Guard normal y dejar que se propague la actualización en modo normal. Una vez ya se ha parcheado el DST en la versión en la base de datos primary, pararíamos, arrancaríamos otra vez en modo read only y ya veríamos que ya tenemos actualizado el time zone a la versión 34, 36, 40, a la que queráis. Vamos a ver la instalación, es muy rápida, o patch, y vamos a hacer la instalación. Vale, vamos al lío, pues. Esta es la nota del readme, del parche, cómo instalarlo. Como digo, se puede hacer en caliente. Lo que haremos será a la carpeta donde lo hayamos instalado, nos vamos al directorio y ponemos en la ruta el opatch y lanzamos los prereqs. ¿De acuerdo? Con lo que yo me iría aquí, iría a host. Vale, voy a hacerle la ventana administrador. Yo tengo el path con el Oracle Home y todo. Simplemente tendría que hacer el set path es allí donde tengo mi Oracle Home, añadirle patch y añadirle la ruta del path. Con esto me voy a la carpeta donde tengo el parche puesto. Es esta. Y desde ahí hago el opatch apply.
Como os digo, no requiere reiniciar ni requiere nada para instalar los módulos, ¿de acuerdo? Son los módulos de tiempo, lo único que hace es coloca y copia los binarios en la carpetadora core para que nosotros podamos hacer el parcheo después. Esto no afecta nada a la base de datos ni implica ningún tipo de impacto. Se puede hacer en cualquier momento porque solamente estamos añadiendo a los binarios la paquetería de tiempo. En principio todo lo ve bien. Si deseamos continuar, sí. Y aquí nos aplica el parche. Veréis que no tarda mucho. Pero ponga pausa. Bueno, ha sido un momentillo, o sea, parche aplicado. Y eso quiere decir que yo en el home de Oracle voy a tener la paquetería de tiempo. Vamos a echarle un vistazo. Esto está dentro del Oracle Home. Oracle. Y aquí tenemos Zone Info. Es el sitio donde están los paquetes de tiempo. cd Zone Info. Y aquí vemos que tenemos, aparte del 32, que es el que tenemos instalado, el 34 que acabamos de poner ahora. Todos son del 1 del 10, menos este que lo acabamos de instalar ahora. Este es el paquete, el conjunto de módulos que se van a instalar cuando yo haga la subida a versión 34. Y ahora, pues vamos a los comandos. Vamos a actualizar la base de datos. Y para ello nos tenemos que ir a la documentación. Está dentro del soporte de globalización y sería este capítulo. Cómo actualizar el timezone y con el timezone data. ¿De acuerdo? Lo que dice es que los gobiernos pueden hacer estos cambios de reglas en cómo afecta estos ajustes de horario. Entonces, lo que proporciona Oracle es que cada vez que se hace algún cambio de estos, se decide algo a nivel gubernamental mundial, se hace una nueva versión. Tenemos dos métodos, fijaos, tenemos el método utilizando los utlz scripts y tenemos el método mediante el paquete dbms dst. En mi experiencia, si os funciona el primero, bingo. Si el primero os falla por cualquier motivo, los paquetes, el dbms dst es la forma manual. ¿Cómo es? Muy sencillo. Primero se prepara una ventana de mantenimiento, se lanza un primer script, que sería este utlz count stats, para averiguar cuáles son las tablas que tienen de timestamp with timezone, que son las que tendremos que ajustar a esta nueva versión, y luego después lanzar el upgrade. Vamos a hacerlo en la máquina. Vale, por facilidad nos vamos al directorio donde están todos los scripts por antonomasia, rdbms admin, y desde allí ejecutamos SQL Plus. Y lanzamos el primer script. utltz count stats. Muchas de las tablas, evidentemente, son tablas de sistema. Si hubiera alguna de algún usuario, nos aparecería en non-sys tables. Aquí nos diría cuáles son el total de tablas que van a verse afectadas por este posible cambio. Una vez hemos lanzado este script, lanzamos este otro segundo. En principio son scripts muy rápidos, pero dependiendo del número de tablas con estas columnas de tipo timestamp with local timezone, pues nos puede variar. Ya lo vemos, lo tenemos todo preparado. Tenemos lo que es la ventana de mantenimiento. Tenemos que hacer aquí, ejecutar estos scripts, purgar el log del scheduler, lanzar estos comandos para alterar las estadísticas, ¿vale? del histogram history. Y una vez haga el purge stats, después nos dice, cuando terminemos de todo, bueno, una vez hayamos terminado, habría que lanzar este alter stats history retention de 31 para
volver a poner, digamos, en la configuración original de retención de estadísticas. En cuanto esto termine, tenemos todo listo para lanzar el upgrade window con los consiguientes reinicios y vamos a ver si nos va todo bien. Vale, una vez termina, tenemos esta última tabla 0. Ya estamos listos para hacer el primer upgrade. Lanza primero un check, ¿vale? Si os fijáis, empieza a hacer la preparación de este upgrade y en principio, si no hay ningún problema y no hay ninguna objeción, dice, cuidado, ten en cuenta que cuando lancemos el apply va a reiniciar la base de datos 2 veces sin confirmación ni prompt ni nada. En cuanto lo lancemos, procesará, pondrá la base de datos en modo upgrade, aplicará los cambios, volverá a reiniciar. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya lo tenemos todo listo. Vamos a aplicar el siguiente script. Si hubiera algún error, aparecería aquí, sacaría la sesión del SQL Plus y esto iniciaría la actualización al DST versión 34. ¿De acuerdo? En cuanto esto termine, aquí podríamos hacer control C para abortarlo, pero fijaos que lo primero que hace es reiniciar la base de datos en modo upgrade. Para la base de datos, reinicia. Cierra la base de datos, cierra la instancia y arranca la base de datos. A ver, mientras está haciendo todo esto, suscríbete al canal, que cada vez que vaya sacando algún vídeo de estos, pues así te enterarás. Dale a like si te mola, si te ha sido útil y seguimos, ¿vale? Vamos a ver si sale todo bien. Está arrancando el upgrade, está en modo upgrade. Está haciendo upgrade de todas las tablas de System. Esto dice puede llevar algún tiempo, pero en principio cuando ha terminado dice reiniciando la base de datos en normal mode para hacer el upgrade de todas las tablas que son no de sys. Ahora va a hacer el segundo reinicio. Lo dicho, en este momentito, suscríbete, venga, que así nos vamos enterando de todo. Voy a dar la pausa. Vale, está ahora parando después de haber hecho cambios. Reinicia la base de datos, la abre en modo normal. Vale, y una vez todo esto termina, abre la base de datos, la monta, hace el upgrade de las tablas. Dice que estas son las que se han actualizado, que no son de sys, cero fallos. Por lo que termina la ventana de upgrade y ya tenemos la nueva versión ADST34. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Claro, lo que te dice es, cuidado, sal de este SQL Plus porque bueno, no habría que utilizarse este SQL Plus con acciones que tengan implicación con TimeZone. Entonces, bueno, vamos a salir de SQL Plus, exit, y nos conectamos de nuevo, solo para ver la comprobación de cuál es el tiempo de la base de datos. Vale, para ello tenemos dos scripts, ¿vale? Este que es la versión que me dice el TimeZone que nos confirmaría que estamos ya en versión 34, y este otro que nos diría no solamente la versión oficial, que es la versión 34, sino además que no tenemos el DST en un estado inconsistente o en versión upgrade. ¿De acuerdo? Según la documentación, el DST secundario debería estar a 0. Es el valor recomendado. Quiere decir que estamos con el DST primario, que es el que se utiliza, que es el sistema de tiempo oficial, digamos, de nuestra base de datos. Entonces, por recapitular un poquito todo esto. ¿Cuándo tenemos que cambiar el DST? Según las convenciones internacionales, tenemos que hacerlo siempre. Cada vez que haya algún cambio, deberíamos aplicarlo. ¿Qué pasa? Que si nuestra base de datos es local, pues a lo mejor pues no nos trae cuenta. Cada vez que nosotros hagamos un cambio y aplicamos un nuevo DST, vamos a tener la versión última, a lo mejor hemos actualizado la versión 40, y si tenemos que mover datos a una base de datos que tenga un DST, un módulo de tiempo en versión anterior,
vamos a tener problemas, vamos a tener que hacer upgrade también de esas versiones, de esas bases de datos. Entonces aquí la decisión ya es vuestra y de negocio. Aquí tenéis que valorar pros y contras. ¿Cuáles son esos cambios o cada cuánto suceden esos cambios? A nivel mundial, cada año hay tinglaos. Cada año hay alguna historia o alguna movida. El último, por ejemplo, en el DST-40, pues también otro cambio de hora en Palestina en los ajustes de horario invierno. Si en España se decide que no se atrasa la hora y se adelanta a invierno, será otro cambio que habrá que aplicar en el siguiente DST. Y que sepáis que cada vez que se hace este cambio a nivel gubernamental se suele dar un tiempo a que los sistemas se actualicen. Y depende, pues depende a quién afecte, toca aplicar esos cambios o no. Eso ya os lo dejo a vosotros. Espero que os haya gustado esta practiquita, ¿vale? Es cómo actualizar el DST y cómo solucionar problemas de import si tenéis la versión que no toca. Creo que ha sido una práctica bastante completa. Suscribíos, dale a like ahí donde esté, que así seguimos haciendo más contenidos de estos. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Os dejo con la cortinilla.